Bienvenidos a nuestra clase de hoy. El tema que hablaremos es orando en el Espíritu. Vamos a basarnos en Romanos 8:26, el cual dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero decirles que toda oración sin la presencia del Espíritu Santo es un simple rito, el cual no será escuchado por Dios ni respetado por los demonios. Donde no está la presencia de Dios, nada es funcional. Por eso es importante que lo invitemos, le pidamos que nos ayude en oración. Solo con el Espíritu Santo nuestra oración es efectiva y puede afectar el mundo espiritual, trayendo cambios al mundo físico. Hay dos formas de orar en el Espíritu. Una, cuando eres absorbido, cuando eres tomado por el Espíritu de Dios. Y dos, cuando oras en lengua. Primera de Corintios 14 habla sobre el hablar en lenguas. Y quiero explicarte que hay lenguas humanas que las da el Espíritu y hay lenguas celestiales que necesitan ser interpretadas, pero solo las puede interpretar el que tiene el don de interpretación de estas lenguas. Muchos líderes prohíben el hablar en lenguas, pero Pablo dijo: si no hay en la congregación intérprete, entonces calle. Pero él mismo dice: conviene hablar en lenguas. Ahí lo puedes leer en Primera de Corintios 14, lee todo el capítulo y Pablo está enseñando a la iglesia a poder desarrollar este don de hablar en lenguas en orden. Ahora, estas lenguas que solamente se interpretan con el don, es una lengua que edifica, lo dice allí la palabra de Dios. Y la lengua humana es la que se habló en el Pentecostés. Hebreos hablaron en idiomas de otras naciones y eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 2. La oración en el Espíritu es aquella que va dirigida por el Espíritu Santo. Dios nos hizo su habitación para que Él nos dirigiera. Él es el que nos enseña y Él es quien nos aconseja. Pablo dice que no sabemos pedir como conviene. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si tenemos mente natural, ¿cómo alcanzaremos la mente de Dios? No podemos saber qué pedirle a Dios y que Él esté de acuerdo. Por eso los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Jesús oraba largas horas y le enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, cual, por supuesto, si lo repetimos al caletre nos tomaría pocos minutos, pero allí en ese Padre Nuestro Jesús estaba dándoles una guía de cómo orar correctamente, conectados con el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón y al diseño de Dios. Dios no va a aceptar una oración que se sale de los propósitos que Él nos ha dado. No podemos orar de acuerdo a lo que vemos o de acuerdo a lo que oímos. Esto es muy importante que puedan entender. Estamos hablando de la oración que Dios va a aceptar y va a responder. Es una oración en el Espíritu. No es una oración de acuerdo a lo que nuestros sentidos naturales nos indican, ni tampoco a lo que nuestras emociones nos están indicando, sino una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Un hombre y una mujer espiritual no puede alinear su oración a las circunstancias, a lo que está viendo, a lo que está escuchando, ni lo que está sintiendo, sino que todas aquellas cosas
externas y aún lo interno que está en el alma, que son las emociones, todo debe conectarse con Dios. Todo debe conectarse con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ordenar todo lo que nuestro ser está percibiendo, tanto naturalmente como emocionalmente. La palabra de Dios dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y si queremos tener resultados favorables, si queremos orar eficazmente, tenemos que aprender a alinear todo nuestro ser, todo lo que está dentro y fuera nuestro. Debemos aprender a traerlo ante la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo tome todo, nos dirija a orar correctamente, porque si alineamos nuestra oración a lo que estamos oyendo, a lo que estamos viendo o a lo que estamos sintiendo, entonces vamos a llevar una oración posiblemente carnal, una oración emocional. No puede ser así. Debemos presentarnos ante Dios y pedirle al Espíritu Santo cada vez que vamos a orar. Ayúdanos a orar conforme al corazón del Padre. Pedirle: Espíritu Santo, dirígeme, toma mis sentidos naturales, toma toda la circunstancia, aún mis emociones, tómala y dirígeme a orar conforme al corazón del Padre. Hay oraciones escritas dirigidas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, aquella palabra que dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros. Esta es una oración que Dios recibiría, porque la palabra misma nos está indicando: oremos para que vengan, o para que el Señor envíe obreros. Es una oración que Dios aprobaría porque está indicada en su palabra. Entonces es importante que nuestra oración, nuestra mente, nuestros sentidos y nuestra alma y nuestro espíritu estén conectados al Espíritu Santo, estén conectados a la palabra de Dios. De esa manera el Señor aceptará la oración y la responderá. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra. Es un tipo de llanto que no es provocado por las emociones, que no es provocado por nuestra alma, sino por el Espíritu de Dios. Y allí es donde tenemos que diferenciar la oración emocional de la oración en el Espíritu. El hecho de que estés llorando no siempre quiere decir que estás orando en el Espíritu. Por eso debemos alinear nuestras emociones al Espíritu Santo. Nos dice la palabra, Él es el que nos va a guiar a ese llanto. No oramos porque tenemos algún dolor en el alma, no lloramos porque tenemos una situación difícil, sino que es el mismo Espíritu que nos va a llevar a ese clamor, a ese gemido. Dice, son gemidos indecibles, o sea, de pronto no hay palabras, pero hay un gemido que es profundo, que te sale del Espíritu, y eso es el Espíritu Santo conectado a tu espíritu, intercediendo, orando. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña el Espíritu sabe las intenciones. El Padre sabe qué es lo que el Espíritu Santo está en ese momento dirigiéndonos a orar, cuál es la intención del Espíritu Santo, y el Padre entonces va a responder de acuerdo a esa intención que el Espíritu Santo está llevándonos a colocar delante de la presencia de Dios a través de esos gemidos indecibles. El Espíritu sabe lo que Dios desea y Él pone en nuestro espíritu por qué orar. Cuando oramos en el conocimiento de Dios, comenzamos a percibir por qué orar. Realmente, ¿qué es lo que Dios desea que pongamos delante de su presencia? ¿Qué es lo que Dios desea que oremos? Eso va a poder ser posible cuando el Espíritu Santo coloque
en nuestro espíritu esa oración. Él nos va a dar esa percepción. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. El Espíritu Santo es el que va a colocar esa oración en nuestro espíritu para que oremos conforme al corazón de Dios. Muchas veces vamos a orar por cosas que no estaban en nuestros planes o de pronto que no están en nuestra lista de oración que hacemos cotidianamente o diariamente. El Espíritu Santo nos va a guiar a orar por otras cosas, aun cuando no conozcamos qué cosas están sucediendo, algunas situaciones, el Espíritu Santo nos va a dirigir a orar, porque el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo escudriña, conoce el corazón del Padre, y allí, al estar nosotros conectados con Él, entonces vamos a ser llevados a orar por cosas que de pronto no teníamos en planes orar. El Espíritu tiene una espada, que es la palabra de Dios. Puedes ubicarte en Efesios 6:17, en Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa palabra es esa espada del Espíritu. Es una palabra que viene a traer una activación, viene a traer un rompimiento, viene a ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que utilicemos la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu para cortar, para romper, para destruir, para también poder penetrar donde humanamente no podemos tocar algunos asuntos, donde no podemos accesar. El Espíritu Santo lo puede hacer a través de la misma palabra de Dios. La palabra que esta espada ella va a atravesar el alma del espíritu y va a atravesar incluso hasta las coyunturas, los tuétanos, y va a discernir los pensamientos. Cuán poderosa es esta espada. Es la que debemos utilizar en la oración. ¿Para qué? Para que haya ese impacto en el mundo espiritual como también en el mundo físico. El que ora en el espíritu accede a los misterios de Dios. Daniel oró y Dios le dio a conocer el sueño del rey, mientras que los sabios y adivinos no pudieron porque no oraban. Vea la diferencia de un hombre de Dios que ora y hombres que eran conocidos como sabios, pero hombres que no oraban a Dios. Daniel se presentó ante Dios pidiéndole que le revelara este misterio, y así Dios lo hizo. El que ora en el Espíritu accede a los misterios de Dios. Fíjense que Daniel era un hombre que estaba confinado a la muerte antes de poder recibir el misterio del sueño del rey. Él eleva su oración a Dios y ahora Dios lo promociona como jefe de todos los sabios, de los gobernadores, el hombre de mayor confianza del reinado más grande de la tierra. Eso hace Dios con un hombre, con una mujer que ora en el Espíritu, una persona que cree en que Dios responde, que está atento, todo su ser, espíritu, su alma y su cuerpo está atento a la dirección del Espíritu Santo, de pasar de una sentencia de muerte a ser promovido como jefe y como el hombre de mayor confianza del reinado más grande de la tierra. Eso lo hace Dios a través de la oración en el Espíritu. Debemos volver a la dependencia del Espíritu Santo. Hemos querido lo grande, hemos querido alcanzar la grandeza a través de nuestros propios mecanismos, de nuestros propios medios.
y de nuestra sagacidad, una sagacidad humana, dejando la sobrenaturalidad de Dios. Pero a Daniel no lo llevaron los votos ni la política, sino la oración en el Espíritu, conectada con Dios. El hombre que ora no mendiga, sino que es posicionado a lugares que Dios quiere. Dios quiere posicionar a la iglesia de Jesucristo a lugares de autoridad, a lugares de influencia en todos los ámbitos, en todas las esferas de la sociedad, para que desde ese lugar de influencia pueda traer su reino, pueda traer su presencia. Por eso es importante que usted aprenda a orar en el Espíritu para que Dios le pueda llevar a lugares influyentes donde usted pueda traer la manifestación de Dios a donde quiera que Dios lo lleve, para que Dios pueda transformar, para que se mueva el reino de Dios así como se movió cuando Jesucristo estuvo en la tierra, que manifestó en todo momento y en todo lugar la sobrenaturalidad del reino de Dios. Se movió a sí mismo. Usted también puede ser dimensionado a ser influyente para poder manifestar la grandeza, la gloria, el poderío del Dios al cual le servimos. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué es importante orar en el Espíritu? Fíjate que Dios nos dice aquí que debemos hacerlo en todo tiempo. Debemos hacer esa oración en el Espíritu. Debemos soltar ya aquella oración natural, aquella oración incluso carnal, aquella oración emocional arrastrada por las emociones. Si estabas de buen humor, orabas alabanza, orabas con cantos y estabas alegre, pero si estabas de mal humor, entonces orabas de otra forma, llevado por las emociones. Si estabas molesto, orabas pidiendo juicio. Si estabas irritado, entonces pedías venganza. Si estabas herido, ya Dios nos dice: oren en todo tiempo en el Espíritu, no con esa oración emocional ni carnal, natural, como si no tuvieran Dios, dejándose llevar por las circunstancias, dejándose llevar por los sentidos. No, oren en el Espíritu. Les voy a dar 2 razones: porque orando en tus fuerzas no oras como conviene, y en segundo lugar, porque orando en el Espíritu eres edificado. Judas, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esa es la oración que nos edifica. La palabra oikodomeu, O-I-K-O-D-O-M-E-U, así se deletrea, oikodomeu, es la palabra edificar en griego y significa colocar una piedra sobre otra. De la misma forma como se levanta un edificio, nuestra fe se edifica mientras oramos en el Espíritu. Miren qué poderoso es ir a esa dimensión, ir a ese nivel, porque nuestra carne se rebela contra el Espíritu. Y al edificarnos espiritualmente, vamos a poder vencer a la carne. Al edificarnos espiritualmente, vamos a afirmarnos ante la decisión que hemos tomado de cambiar malos hábitos. Vamos a estar firmes al hablar, al actuar. En toda debilidad nos hacemos fuertes cuando hemos sido edificados espiritualmente. En cada área de nuestras vidas podemos permanecer. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Y es que el Espíritu Santo conoce nuestra debilidad y nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Necesitamos orar en el Espíritu para ser edificados, para poder vencer, para poder ser efectivos, para poder estar firmes ante toda circunstancia, ante toda adversidad, ante las pruebas, ante las tentaciones, ante los ataques de las tinieblas. Es importante que podamos desarrollar esta dimensión de una oración en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Debemos disponernos al Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a través de esta enseñanza a que tú reflexiones y a que puedas disponerte al Espíritu Santo a llevar todos los asuntos de tu vida, todos los asuntos que vas a llevar a la oración, lo hagas en el Espíritu, y que no contristes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere actuar con libertad y Él va a traer dones, Él va a poder activar en ti los frutos del Espíritu Santo. Todo esto se va a desarrollar en la medida de que vayamos disponiéndonos a orar, tomados por el Espíritu Santo. Vamos a poder ser llenos de su presencia, vamos a poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza. Todo esto lo vamos a poder manifestar en nuestras vidas, y es necesario que un intercesor pueda tener los frutos del Espíritu en cada circunstancia y en cada área de su vida. Lo pueda manifestar en su casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera, en la comunidad, por supuesto, en la iglesia, en el ministerio, en el liderazgo, donde quiera que te pares. Aun cuando estés en un lugar que no tenga nada que ver, eso viene siendo una evidencia de que estás conectado con Él. Y porque es importante que manifestemos los frutos y la vida del Espíritu, porque de esa manera es que vamos a poder nosotros orar en el Espíritu, porque los frutos del Espíritu vienen siendo una manifestación del carácter de Dios. También vamos a orar con amor, con benignidad, con fe, con templanza. Seremos bondadosos, benignos. Una oración en el Espíritu. El Espíritu Santo lo vamos a llevar a la oración, y también debemos darle la libertad para que los dones que están dispuestos para la iglesia también lo podamos recibir. Debemos anhelarlo, pues todo esto nos capacita. Los dones nos ayudan a poder entender la vida en el Espíritu, manifestar la vida del Espíritu, anhelar los dones proféticos, la ciencia, la revelación, el discernimiento, la profecía. Debemos anhelar estos dones y que podamos orar con ese entendimiento espiritual. También pedirle al Señor el poder hablar en lenguas, aunque hayan personas que no estén de acuerdo, pero como lo hablamos, lo dijimos en Primera de Corintios, es necesario que hablemos en lenguas, lo hagamos en orden, como lo describe el apóstol ahí en la epístola de Corintios, pero que no dejemos de hacerlo, porque el hablar en lengua es una forma de hablar en el Espíritu, es un lenguaje que el Espíritu Santo entiende, discierne, y el Padre lo interpreta. Aunque, como dice la palabra, el entendimiento natural no se edifica, pero el Espíritu sí se edifica, porque es el mismo Espíritu Santo orando, intercediendo a través nuestro, a través de esas lenguas. El mismo Espíritu está orando, está intercediendo, y Él está edificando todo nuestro ser, todo nuestro espíritu es edificado al hablar
en lenguas y debemos hacerlo en nuestra intimidad. Y aquel que todavía no lo ha experimentado, yo le invito a que pueda anhelarlo y que pueda pedirle al Espíritu Santo de Dios. Enséñame a orar en el Espíritu. Y quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Ha sido un tema preciso, pero súper importante. Nosotros que como escuela tenemos la visión de promover la oración, de traer un despertar en la iglesia de Jesucristo. Es importante que tomemos al Espíritu Santo de Dios en cuenta. No hay avivamiento sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca los avivamientos. El Espíritu Santo es el que provoca el despertar, es el que provoca pasión, denuedo y osadía para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para hacer la voluntad de Dios. Es importante que nos presentemos delante de Él. Es importante que podamos pedirle al Padre que nos dé más del Espíritu Santo para poder provocar este gran avivamiento, para poder orar en el Espíritu conforme a su voluntad y a su corazón y traer el reino de los cielos aquí a nuestra tierra, a cada área de nuestras vidas. Haya un impacto en la iglesia, haya un impacto en la familia, haya un impacto en todos los ámbitos. Pueda venir el reino de los cielos a través de tu oración, una oración en el Espíritu. Así que yo te invito a orar en este momento. Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Hemos entendido que necesitamos tu ayuda y tu dirección para orar eficazmente. Padre, tu palabra dice que darás al Espíritu Santo a los que te lo pidan. Por eso hoy te pedimos, danos más de Él, danos sus dones, danos sus frutos, danos la guía del Espíritu Santo. Quiero que le digas al Espíritu Santo en este momento: Espíritu Santo, tómame, envísteme, invade todo mi ser, toma mi espíritu, toma mi alma, mis emociones, toma mi cuerpo, mis sentidos naturales. Quiero unirme a ti, me uno a ti en este momento. Todo mi ser se alinea a ti, todo mi ser se conecta a ti internamente y externamente. Yo te pido que tú me invadas, que tú absorbas todo mi ser. Y te pido que me perdones por resistir tu presencia, por apagar tu llama en mí, por resistir esos dones, por resistir el hablar en lenguas. Perdóname por haberte apagado. Renuncio a tener una mente natural. Renuncio en el nombre de Jesús a tener una oración emocional y carnal, y me determino a alcanzar una mente espiritual conforme a la mente de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Dile: Espíritu Santo, enséñame a orar en el Espíritu, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Enséñame. Renuncio a la oración natural, guiada por los sentidos naturales. Renuncio a la oración emocional, guiada por el alma, por mis emociones, por mi propia voluntad. Renuncio a mis propios pensamientos y deseos, a la independencia. Renuncio a mecanismos naturales, a la sagacidad humana que de nada me sirve en la oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy me conecto a tu palabra, a tu voluntad. Hoy me dimensiono en el Espíritu. En el nombre de Jesús, hoy me determino ante la presencia del Espíritu Santo para recibir tus misterios, para recibir tu conocimiento como lo hizo Daniel. Disponerme ante ti de que seas tú haciendo conforme a tu propósito, a tu voluntad. Señor, no quiero resistirme más a aquellas grandezas que tú tienes planeadas a través de mi vida. Hoy yo me dispongo al Espíritu Santo de Dios
para poder ir a esos lugares influyentes, a esos ámbitos en la sociedad de influencia donde pueda yo traer tu reino. En el nombre de Jesús de Nazaret, dile: Espíritu Santo, lléname en esta hora. Dile: Espíritu Santo, trae tus dones. Espíritu Santo, ayúdame a manifestar tus frutos en mi vida. En el nombre de Jesús, limpia mi mente, limpia todo mi ser. Quiero conocerte, Espíritu Santo, revélate a mi vida. En el nombre de Jesús, que yo pueda sentir lo que el Padre siente. Hazme saber lo que el Padre desea, su voluntad. Espíritu Santo de Dios, hazme uno contigo. Dile al Espíritu Santo: quiero orar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad del Padre, y solo tú, Espíritu Santo, puedes guiarme a hacer esa oración en el Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Te invito a que seas tú de ahora en adelante guiando mi tiempo y mi vida de oración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén.